Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Sexo, Pudor y Lágrimas 2. Esta película original de HBO Max y estrenada en el año 2022 es una cinta secuela del éxito de 1999 que retoma la historia de los personajes originales 22 años después, sumando la mirada de una nueva generación. Todo ha cambiado y aunque el sexo está en un app de distancia, el amor continúa fuera del alcance. Esta película, como ya había dicho, original de HBO Max y dirigida por Alonso Íñiguez, cuenta con la participación de la mayoría del elenco original, quizá exceptuando por ahí a Damián Bichir, por obvias razones. Tenemos a Cecilia Suárez, que la vimos recientemente en La Casa de las Flores, Susana Zabaleta, Mónica Dion, Víctor Hugo Martín, Jorge Salinas, y agregada a este cast que era el original de hace 22 años, tenemos a José Ángel Bichir, que por cierto tenemos por ahí una entrevista que la pueden ver en Butaca 80, y lo vimos también en una película, 108 costuras. También tenemos la participación de Nayan Norvin, que la vimos en la película de Nuevo Orden y también en la película de Leona, y bueno, muchos otros actores que se agregan a esta nueva película, secuela directa de Sexo, Pudor y Lágrimas de 1999. Y pues, ¿de qué va la película? Realmente la temática dista un poquito de la original, pero vamos a hablar nuevamente de las mismas cosas, del amor, de las relaciones sexuales, de las relaciones de pareja, de la fidelidad, de la infidelidad, del trabajo, del éxito, de muchísimos temas que competen a los jóvenes de ahora en día y cómo viven su vida de muchísimas maneras, y también un poquito recordando lo que pasó o siguiendo la historia de la película original de 1999. Repito que va un poco la historia, por ahí sin mayor spoiler, de hecho eso sale en el tráiler, aparece el hijo del que interpreta, del personaje que interpreta Damián Bichir, y para sorpresa de todos, nadie conocía que tenía un hijo, y que, bueno, ahí está, y busca respuestas de la muerte de su padre con estas amistades que tuvo hace 22 años, y conoce, pues, digamos, gente de su edad, y pues la descendencia de estos amigos, y ahí es donde se va a ir girando todo el entramado de la película. Ahora, ¿qué tiene de bueno esta película? Principalmente creo que es altamente nostálgica, ¿no? Para empezar, vamos a ver a los actores que hace 22 años estuvieron ahí. Creo que es algo que ha funcionado en el cine de los últimos 5 años, quizá 10 años, que nos van a dar nuevas versiones, más no remakes, sino nuevas versiones o secuelas o semisecuelas de producciones que estuvieron hace algunos años. Hace poquito vimos, por ejemplo, Cazafantasmas, hemos visto algunos otros ejemplos de películas que traen a los personajes principales y que los vuelven o que vuelven a cobrar vida. Indiana Jones, ¿no? O sea, como que esta parte de Star Wars, ¿no? Por ejemplo, que son como hay que darle una secuela de qué hubiera o qué pasó después de esta historia que en su momento fue muy fuerte, y en esta película de Sexo, Pudor y Lágrimas pasa lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a ver a los personajes actuando 22 años después, con su vida, qué es lo que pasó, qué hicieron, qué no hicieron, y creo que esa parte nostálgica de entrada va a pegar. Es decir, para todos que vieron la película de 1999, va a ser sumamente interesante ver esta secuela. Quizá no va a ser del agrado de todos, porque hay muchas cosas que cambian y realmente no está tan centrada en estos personajes, pero ver a ellos 22 años después es bastante nostálgico, y creo que es bastante acertado. Creo que la actualización también de los temas juveniles en cuanto al amor, las relaciones y demás es bien importante. Esta película creo que fue bastante potente en esta época, a finales de los 90s, porque se habló de relaciones sexuales, de infidelidades, del papel de la mujer, del papel del hombre y demás, que eran
temas poco vistos en el cine. Entonces fue una película un poquito intransigente, bueno, no intransigente, más bien como subversiva, ¿no? Poquito para un panorama muy conservador, muy religioso de la sociedad mexicana. Fue una película bastante fuerte, ¿no? Yo inclusive recuerdo en esas épocas que mucha gente decía, no vayas a verla porque tiene escenas de sexo, ¿no? Y cuestiones así. Entonces era como la película prohibida que hablaba de temas que no se hablaban. Entonces para su época fue bastante importante, fue bastante interesante que se pudieran abordar en el cine mexicano y cine mexicano comercial este tipo de temas. Entonces creo que ese fue el hitazo de la película de Sexo, Pudor y Lágrimas. Y esta película retoma, quizá no sea tan subversiva, y ahorita lo vamos a ver, porque ya son temáticas que se están repitiendo mucho en el cine mexicano, sobre todo en las películas de comedia, dramedies o en las mismas series, pero creo que ahora actualiza como las situaciones de aquellos años de 1999, pero ahora las trae a la realidad de los jóvenes que asisten a ciertas fiestas, a ciertos lugares, que son mucho más abiertos sexualmente, que existe la identidad de género, que existe el feminismo, la transexualidad, el transgénero, todo esto que a lo mejor sí existía, pero que era visto de una manera diferente, ahora con una temática de apertura, ¿no? hacia esas circunstancias, y pues eso lo va a estar narrando la película, ¿no? Sin embargo, creo que lo que tenía en la primera película, y esta también lo tiene, es de que a pesar de toda esta parte sexual, a pesar de toda esta parte como de saber o de pensar o de liberación, pues hay una partecita del amor bonito, del amor cariñoso, del enamoramiento. Es decir, no todo es cuestión relación física, sino hay algo más allá, ¿no? Entonces creo que también esta película es un poquito oldies en esta manera, como tratar otra vez de meter esto de que a pesar de que hay muchas nuevas formas de amor, poliamor, entre personas del mismo sexo, entre transexuales, o sea, toda esta parte, toda esta nueva ola de cuestiones, aún a pesar de todo eso existe todavía la parte como del amor romántico, como de... ¿cómo puedo decir? Como de tener detalles, de todo este tipo de cosas que pues es la propuesta que tiene la película, ¿no? Entonces creo que por ahí también va un poco el mensaje. Creo que es una historia nueva, sí, efectivamente, no tiene, vaya, no es como que siga el hilo de la primera película, se basa en los personajes, se basa en la historia y de ahí comienza, pero tiene una historia completamente diferente. Repito, la mayoría de la historia es con los personajes nuevos como tal, pero no olvida tampoco a su predecesora, ¿no? Es decir, sí se va a basar, sí muchas de las consecuencias que se ven aquí son por cosas que pasaron en el pasado, vaya la redundancia, ¿no? Valga, perdón, lo que pasó antes y que se pone ahora en esta película, pero la historia, vuelvo a decir, es independiente. De hecho, me atrevería a decir que uno puede ver la película de Sexo, Pudor y Lágrimas 2 sin necesidad de ver la primera película y uno le va a entender perfectamente. Obviamente, si ve uno la primera va a entender mucho más cosas, pero no están tan unidas como pareciera, ¿no? O sea, tienen su historia independiente y simplemente la segunda está basada en los personajes y situaciones de la primera y hace esta invitación a que los personajes de la primera se unan o estén incluidos en esta segunda parte. Otra cosa, y creo que es una de las cosas más importantes, que también fue el hitazo de la primera parte, creo que el soundtrack, en específico la canción de Sexo, Pudor y Lágrimas de Alex Intec, aquí la volvemos a escuchar interpretada y reinterpretada por lo menos 3 artistas. Una de ellas es Alejandra Guzmán, entonces le da otro toque, o sea, haciendo la misma canción. Al escuchar la canción obviamente uno recuerda la primera película y eso abona y ayuda un poquito al ambiente que uno pueda sentir, repito, esta nostalgia, que aparte los actores creo que lo hacen bastante bien.
y funciona muy bien, ¿no? La música es bastante potente porque la estamos recordando sin ser exactamente, o sin que se escuche exactamente igual. Es la misma letra, es la misma melodía, pero bueno, tiene ahí algunos arreglos que la hacen un poco diferente y que pues corresponde a esta nueva generación, ¿no? Ahora, sí tiene detallitos que no me convencieron del todo. Para empezar, creo que una de las cosas es una película comercial. No veamos nada como de arte o como de ahí la fotografía, los encuadres, los personajes. No, es una película comercial completamente. Y aparte es un dramedy, es decir, es algo que ya el cine mexicano nos está ofreciendo todo el tiempo, todos los días. Yo creo que el 80%, el 90% del cine comercial mexicano son dramedies. Entonces es ya el estilo que vamos a ver, ¿no? Entonces esa parte no me agrada del todo porque pudiera confundirse con un producto más de los que ya vimos, como la misma historia, los mismos personajes, las mismas fiestas, las mismas situaciones, los mismos chistes, ¿no? Ahí están presentes en muchos de los casos y que hacen que la película a lo mejor no brille por todo lo demás, ¿no? Entonces, si me dicen, ¿la película ofrece cosas nuevas? Lamentablemente no, creo que muy pocas. Pero no es una mala película, vuelvo a decir, tiene algunas cosas muy buenas, pero no se sale como de la cajita o del estándar de las producciones mexicanas actuales, lo cual es muy lamentable. Creo que algunas situaciones y personajes sí en momentos se tornan bastante bufones, ¿no? Como el chiste, como la comedia mexicana de televisión, sin menospreciar... por ejemplo, tipo Eugenio Derbez, este tipo de chistes o de situaciones que vemos en tele y que a lo mejor nos da risa para este tipo de programas. En el cine a mí no me da tanta risa, o sea, en el cine es más como, no sé, esta comedia no me agrada del todo. Este tipo de bufones o de los tontos que aparecen ahí son personajes que realmente parecieran pivotes para aliviar un poquito la tensión del drama que se tiene en ese momento, por eso es un dramedy, pero son bastante tontos y bastante ridículos muchas veces, ¿no? Entonces creo que esa parte también por momentos hay situaciones y hay personajes que sí caen en el exceso, que pudo haber sido más regulado y aún así ser chistoso o ser divertido. Y a comparación de la primera, creo que no es tan subversiva o disruptiva como sí fue la primera. Como yo ya decía, en la primera hablamos de temas que no se hablaban, eran temas tabú completamente, y precisamente como por eso era como la película prohibida del momento, ¿no? Un poquito. Entonces eso hizo que también tuviera muchísimo éxito y que se hablaban de esos temas muy bien, de manera muy interesante. Y ahora los temas que se hablan, ahora sí ya los hemos visto muchas veces, o sea, no me aporta nada nuevo. Ya vimos temas de personas transgénero, ya vimos temas del suicidio o del intento del suicidio, ya vimos temas de drogadicción, ya vimos tema de alcoholismo o de fiestas o de liberación sexual o de liberación igualmente del consumo de drogas. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de temas lo hemos visto durante 5 años para acá, más o menos, un poquito más, en muchas películas, en muchas series, y no digo que ya estemos hartos de ese tipo de temáticas, pero ya son muy comunes, ¿no? Entonces ya no... Vaya, no es como de, ay, es una película donde vamos a descubrir algo que no sabíamos, que no habíamos visto, o que está socialmente revolucionando o poniendo en aprietos al conservadurismo o a sectores muy conservadores. Realmente es algo que ya el cine ya viene haciendo de varios años, tanto cine como televisión, y que bueno, pues ya no es como la película revolucionaria o la película que busca quitar estigmas o cuestiones en cuanto a relaciones, sexualidad, drogadicción y demás, alcoholismo, sino va como de la mano de lo que ya hemos estado viendo. Por lo tanto se queda muy por debajo de las expectativas en cuanto a eso. Y bueno, pues esta película, esta película de Sexo, Pudor y Lágrimas está actualmente en la plataforma de HBO Max. La pueden ver, es una película para ver en casa,
Vuelvo a repetir, tampoco es una película de arte o de otro mundo, pero creo que tiene elementos interesantes y la pueden disfrutar, pues creo que bastante bien. Espero que les haya gustado la reseña crítica de esta película. Los invito a seguir nuestras redes sociales, tanto TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y muy en especial en YouTube. Activen la campanita, suscríbanse, denle like al video y vean todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.